¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio cuando más necesitas una respuesta? Y si te dijera que el silencio de Dios no es un abandono, sino una enseñanza profunda y transformadora que pocos logran entender. El silencio es algo que muchos temen. Nos hace sentir solos, inseguros, ansiosos. Pero ¿y si te revelara que en ese silencio se esconde un poder divino capaz de cambiar tu vida para siempre? En la Biblia, Jesús nos enseñó el poder del silencio de maneras que la mayoría de las personas nunca han considerado. Hoy, en este estudio, descubrirás un secreto oculto, una verdad que puede traer paz a tu alma y abrir las puertas de bendiciones que han estado cerradas en tu vida. Piensa en esto. La mayoría de las personas buscan respuestas en palabras, en ruido, en señales evidentes. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, nos mostró que el verdadero poder muchas veces se encuentra en el silencio. ¿Por qué Jesús cayó cuando lo acusaron falsamente? ¿Por qué se apartaba para estar solo? ¿Qué misterio encierra su silencio en la cruz? A lo largo de este video exploraremos enseñanzas ocultas que revelan cómo el silencio puede ser una herramienta poderosa de transformación espiritual. Cómo puede acercarte más a Dios y ayudarte a recibir las bendiciones que tanto has esperado. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo importante. Comenta paz en Cristo aquí abajo, para demostrar tu compromiso con esta enseñanza. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Al hacerlo, estarás afirmando que estás dispuesto a aprender lo que Dios tiene para revelarte hoy. Además, dale me gusta a este video. Cuando lo haces, YouTube muestra este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Ayuda a esparcir la palabra de Dios con un solo clic. Te felicito por tu compromiso con tu fe y por ser parte de esta comunidad de creyentes que buscan respuestas más profundas. Antes de comenzar, quiero darte una advertencia. La penúltima enseñanza de este video puede contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. No te pierdas ni un solo segundo de este mensaje, porque en cualquier momento podrías recibir una revelación que cambiará tu vida. Ahora, prepárate. Comenzamos con el estudio. Jesús guarda silencio ante sus acusadores. Cuando Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote, ante Pilatos y Herodes, le lanzaron muchas acusaciones falsas. Querían que se defendiera, que reaccionara, que hablara para justificarse. Sin embargo, Jesús hizo algo que desconcertó a todos. Guardó silencio, pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Mateo 26, 63. ¿Por qué Jesús, que tenía toda la autoridad, eligió no responder? Porque en el silencio hay poder. A veces, la mejor respuesta ante el ataque, la calumnia y la injusticia no es una palabra de defensa, sino un silencio que desarma. Jesús sabía que no tenía que probar nada ante los hombres, porque su verdad era eterna. Aquí hay una lección para ti. En tu vida muchas veces serás criticado, juzgado y malinterpretado. Te enfrentarás a personas que buscarán hacerte daño con palabras y mentiras. Pero recuerda lo que hizo Jesús. No necesitas responder a cada ataque. No necesitas defenderte cuando sabes que Dios es tu justicia. Piensa en cuántas veces has caído en la trampa de responder impulsivamente, de entrar en discusiones que solo drenan tu paz. Hoy Jesús te enseña algo diferente. El silencio puede ser un escudo. Un silencio guiado por la sabiduría de Dios es más poderoso que 1000 palabras dichas con enojo. Pero aquí está el misterio. El silencio de Jesús no era pasividad, sino autoridad. No era debilidad, sino dominio propio. Cuando eligió callar,
En realidad estaba demostrando que su confianza estaba en el Padre y no en la aprobación de los hombres. Y es aquí donde te hago una pregunta crucial. ¿En quién confías cuando eres atacado? ¿En tus propias palabras y argumentos o en el poder de Dios para defenderte? El enemigo quiere que reacciones con rabia, que pelees con palabras humanas. Pero Jesús te enseña otro camino. Cuando guardas silencio en obediencia a Dios, permites que Él pelee tus batallas por ti. Hoy, si sientes que estás en medio de un juicio injusto, recuerda el ejemplo de Jesús. Confía en que Dios ve todo y que Él es tu defensor. No necesitas ganar cada discusión. A veces, el mayor acto de fe es guardar silencio y dejar que Dios actúe. Jesús y el silencio en el desierto. Después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Allí pasó 40 días y 40 noches en absoluto silencio, sin compañía, sin distracciones, sin comida. Solo Él y Dios. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a prueba. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4, 1, 2. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús tuvo que pasar por este período de silencio y soledad antes de comenzar su ministerio? El desierto representa el momento en que Dios nos aparta del ruido del mundo para hablarnos directamente al corazón. Es en el silencio donde nuestra fe es probada, donde enfrentamos nuestras debilidades, donde descubrimos quiénes somos realmente delante de Dios. Tal vez hoy te sientas en un desierto. Quizás has estado orando y no escuchas respuesta. Sientes que Dios está en silencio y te preguntas por qué. Pero déjame decirte algo. Dios no te ha abandonado. Él te está preparando, te está fortaleciendo, te está enseñando a depender solo de Él. Jesús no se quejó en el desierto. No clamó para que todo terminara más rápido. En lugar de eso, guardó silencio y esperó en Dios, porque sabía que en ese silencio estaba su crecimiento, su fortaleza y su preparación para lo que vendría después. Aquí hay una gran enseñanza para tu vida. Cuando Dios te lleva al desierto, no es para destruirte, es para fortalecer tu espíritu. Cuando todo parece estar en silencio, cuando sientes que Dios no responde, es porque Él está trabajando en lo más profundo de tu ser. Piensa en esto. Cuando el enemigo vino a tentar a Jesús en el desierto, intentó romper su silencio con mentiras. Pero Jesús no cayó en su trampa. No respondió con quejas ni con miedo. Respondió con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y aquí está la clave. El silencio no es un vacío, es un espacio para escuchar la voz de Dios. Muchas veces oramos, pero no nos detenemos a escuchar. Queremos respuestas rápidas, pero Dios quiere un corazón dispuesto a esperar en su presencia. Hoy, si sientes que estás en un tiempo de silencio y desierto, no temas. Dios está obrando en ti. No trates de llenar el silencio con ruido. Permanece firme, porque después del desierto siempre viene el propósito. Jesús y el silencio antes de los milagros. ¿Alguna vez has notado que antes de realizar muchos de sus milagros, Jesús guardaba silencio, oraba en secreto o se apartaba de la multitud, pero Él se retiraba a lugares solitarios para orar? Lucas 5:16. Jesús nos enseñó que los mayores milagros no comienzan con ruido ni alarde, sino en el silencio de la comunión con Dios. Piensa en esto. Antes de alimentar a los 5,000, antes de resucitar a Lázaro, antes de caminar sobre las aguas, antes de cualquier acto sobrenatural, Jesús primero se apartaba. En el silencio buscaba dirección. En el silencio se alineaba con la voluntad del Padre. Es impactante ver cómo
En un mundo lleno de ruido y constantes distracciones, Jesús encontraba en el silencio su mayor fortaleza. Él entendía algo que muchos de nosotros pasamos por alto. El verdadero poder espiritual se encuentra en la quietud, en la conexión profunda con Dios. Antes de obrar milagros, Jesús no gritaba, no alardeaba, no hacía grandes demostraciones para impresionar a la multitud. En su lugar, guardaba silencio, oraba y se conectaba con el Padre. Y cuando hablaba, lo hacía con autoridad. El silencio como preparación para el milagro, cuando Jesús se enteró de que su amigo Lázaro había muerto, no corrió de inmediato. Guardó silencio y esperó. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. ¿Por qué esperar? Cualquiera hubiera pensado que Jesús debía apresurarse, pero él sabía que la espera, el silencio y la obediencia al tiempo de Dios traen el mayor milagro. Aquí hay una lección para ti. Tal vez estás esperando un milagro en tu vida. Has orado, has clamado, has pedido con insistencia, pero solo escuchas silencio. Y en ese silencio te preguntas, ¿Dios me ha olvidado? Pero hoy te digo, no. Dios no te ha olvidado. Él está obrando en el silencio. Así como Jesús esperó antes de ir a ver a Lázaro, así como Jesús se apartaba antes de hacer milagros, Dios está preparando el momento exacto para glorificarse en tu vida. ¿Estás dispuesto a esperar en silencio? ¿Estás dispuesto a confiar en el proceso de Dios, aunque parezca que nada está sucediendo? Cuando el silencio se convierte en respuesta, hay momentos en los que sentimos que nuestras oraciones no son respondidas. Clamamos, pedimos señales, pero Dios guarda silencio. Es en esos momentos cuando la duda comienza a tocar la puerta. ¿Será que Dios realmente me escucha? ¿Será que mi fe no es suficiente? Pero escucha esto, Dios no está en silencio porque no te oye. Está en silencio porque está preparando el milagro de una manera que aún no puedes ver. El milagro de Lázaro no fue una sanación común, no fue un acto ordinario, fue la resurrección de un muerto de 4 días. Un milagro que impactó a todos, un milagro que jamás habría sucedido si Jesús no hubiera guardado silencio y esperado. A veces, el silencio de Dios no es un no, sino un espera. Y en esa espera, Dios está construyendo algo mucho más grande de lo que imaginas. El poder de confiar en el silencio Jesús nos muestra que los mayores milagros no ocurren en la desesperación, sino en la confianza plena en Dios. Si hoy te encuentras en un momento de silencio, en un momento en el que sientes que Dios no responde, no te desesperes, confía. El silencio de Dios no es ausencia, es un proceso, es un tiempo de crecimiento, de fe, de preparación para el milagro que viene. Así como Jesús esperó antes de resucitar a Lázaro, espera en Dios, porque cuando el milagro llegue será mucho más grande de lo que habías imaginado. El silencio de Jesús en la tormenta. La paz en medio del caos. Imagina estar en medio del mar, en una barca pequeña, mientras una tormenta furiosa azota con fuerza. Las olas golpean con violencia, el viento ruge, la oscuridad se cierne sobre ti y el agua comienza a llenar la embarcación. Ahora, imagina que en medio de ese caos, Jesús está allí contigo, durmiendo. De repente se levantó una gran tempestad en el mar, de tal manera que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mateo 8:24. Este momento es uno de los más impactantes del Evangelio. Los discípulos, hombres acostumbrados al mar, estaban aterrados. La tormenta era real, el peligro era evidente, pero Jesús, el Maestro, permanecía en un profundo silencio. ¿Por qué? Porque Jesús sabía algo que ellos aún no comprendían.
Cuando Dios está contigo, las tormentas no tienen poder para destruirte, pero los discípulos no entendían este misterio. En su desesperación lo despertaron gritando, «Señor, sálvanos que perecemos». Mateo 8:25. En ese momento, Jesús rompió su silencio, no con pánico, no con miedo, sino con una autoridad que hizo temblar al mismo mar. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Mateo 8:26, y entonces, con solo unas palabras, la tormenta se calmó. Se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Mateo 8:26. Aquí hay una lección para tu vida. Las tormentas representan esos momentos de crisis, de incertidumbre, de miedo. Representan las deudas, las enfermedades, los conflictos, las pérdidas. Son esos momentos en los que sientes que todo se está desmoronando y en medio de esa tormenta Dios parece estar en silencio. Pero escúchame bien, el silencio de Dios no es indiferencia, es una prueba de fe. Los discípulos fallaron en la prueba. No entendieron que si Jesús estaba con ellos en la barca, no había razón para temer. Hoy te pregunto, ¿en qué tormenta te encuentras ahora? ¿Sientes que Dios está en silencio mientras las olas golpean tu vida? No temas, si Jesús está en tu barca, la tormenta no te hundirá. Tal vez Dios está en silencio porque Él quiere que aprendas a confiar en Él, incluso cuando no escuches su voz. Tal vez Él está esperando que te levantes en fe, que dejes de gritar desesperado y comiences a creer que su poder sigue ahí, aunque todo parezca perdido. ¿Cuál será tu reacción en la tormenta? ¿Pánico y desesperación como los discípulos? ¿O fe y confianza como Jesús? Hoy, el Señor te recuerda algo importante. Tu paz no depende de la ausencia de tormentas. Tu paz depende de quién está contigo en la barca. Si confías en Él, si crees en su poder, entonces no importa cuán fuerte sea la tempestad, Dios está en control. Y cuando sea el momento adecuado, Él se levantará y con una sola palabra traerá calma a tu tormenta. Así que descansa en su paz, porque aunque parezca que Dios guarda silencio, Él sigue teniendo todo bajo control. Jesús y el silencio en Getsemaní, cuando el alma clama y el cielo calla a Él, monte de los olivos, de noche. Jesús, solo, rodeado por la oscuridad, postrado en oración. Su alma estaba angustiada, su cuerpo estremecido, su corazón cargado con el peso del sacrificio que estaba por hacer. Era el momento más difícil de su vida terrenal. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Jesús se apartó de sus discípulos y oró con una intensidad tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. ¿Y qué pasó? Silencio. El cielo no respondió. Jesús clamó 3 veces y no hubo respuesta. Imagínate esto. El Hijo de Dios, el mismo, que había sanado enfermos, resucitado muertos y multiplicado panes, ahora estaba orando con desesperación y no obtenía ninguna señal del cielo. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida donde Dios guarda silencio, no porque no nos ame, sino porque el proceso es necesario. Aquí hay una gran enseñanza para ti. Tal vez has estado orando, clamando, pidiendo con todo tu corazón y sientes que Dios no responde. Sientes que el cielo está cerrado, que tus palabras no llegan a ninguna parte, que la angustia te está consumiendo. Pero escucha bien, el silencio de Dios en Getsemaní no fue un abandono, fue una preparación. Jesús no recibió una respuesta inmediata, pero recibió algo más poderoso, fortaleza para soportar el proceso, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43. Dios no evitó la cruz,
No quitó la carga, pero envió fuerzas para resistirla. ¿Y qué hizo? Jesús, después de ese silencio, se levantó con determinación. Ya no pidió que la copa pasara. Se entregó con valentía al propósito de Dios. A veces queremos que Dios cambie nuestra situación, pero Dios quiere cambiarnos a nosotros a través de la situación. Estás en tu Getsemaní ahora mismo. Sientes que el dolor es demasiado grande, que has orado y Dios no responde, que el proceso es más fuerte de lo que puedes soportar. No estás solo. Jesús también pasó por ese silencio y superó la prueba. Así que hoy Dios te dice, no te desesperes en el silencio, yo estoy aquí. Tal vez no cambie tu situación de inmediato, pero te daré fuerzas para atravesarla. No huyas de tu Getsemaní, aférrate a Dios en medio del silencio, porque después de la cruz siempre viene la resurrección. El silencio de Jesús en la cruz, cuando Dios parece distante, pero está más cerca que nunca el momento más impactante de toda la historia de la humanidad. Jesús, colgado en la cruz, desfigurado, ensangrentado, traicionado, humillado, cargando sobre sus hombros el peso de todos los pecados del mundo. Y en medio de su agonía, un grito que sacude el universo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Jesús, el Hijo de Dios, el que caminó en perfecta comunión con el Padre, ahora experimenta el dolor de la separación. Y el cielo guarda silencio. Ninguna voz desciende del cielo para responderle. Ningún ángel baja para rescatarlo. Solo el silencio. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba experimentando lo que tú y yo hemos sentido muchas veces, la sensación de que Dios nos ha abandonado. Cuando la enfermedad llega, cuando la traición nos rompe el alma, cuando las oraciones parecen no ser escuchadas, cuando el dolor es tan profundo que nos preguntamos si Dios sigue ahí, Jesús sintió eso en la cruz. Y aquí está el misterio. Dios no lo había abandonado. Dios estaba allí, pero estaba en silencio. ¿Por qué? Porque el mayor acto de amor en la historia de la humanidad estaba ocurriendo. Dios no evitó la cruz, porque la cruz era necesaria para la salvación. Si Jesús no hubiera pasado por ese silencio, no habría redención, no habría gracia, no habría vida eterna para nosotros. Aquí hay una enseñanza poderosa para ti. A veces sientes que Dios está en silencio en tu dolor. Sientes que clamas y no hay respuesta. Pero escucha esto, Dios nunca está ausente. Si Él está en silencio, es porque está haciendo algo más grande de lo que puedes ver en este momento. Jesús soportó el silencio de la cruz, y 3 días después, el silencio se rompió con el estruendo de la resurrección. ¿Estás pasando por un momento de silencio en tu vida? No te desesperes. La resurrección siempre llega. El silencio de Dios no es su ausencia. Es la preparación para un milagro. Si hoy te sientes abandonado, recuerda, Jesús también lo sintió, pero el silencio de la cruz no fue el final, fue el comienzo de la mayor victoria de la historia. Así que no pierdas la fe en el silencio, porque después del silencio siempre viene la gloria. El poder del silencio en la oración, escuchar a Dios en lo secreto. Vivimos en un mundo donde todo es ruido. Hay distracciones en todas partes, redes sociales, noticias, preocupaciones, conversaciones interminables. Nos hemos acostumbrado a hablar sin cesar, a llenar cada momento con sonido. Pero Jesús nos enseñó algo diferente. En la oración, el silencio es clave para escuchar la voz de Dios. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Mira bien lo que dice Jesús. Entra en tu cuarto. Es decir, aléjate del ruido del mundo. Cierra la puerta. Apaga las distracciones. Deja de lado las preocupaciones. Ora a tu Padre en lo secreto. Habla con Dios, pero también escúchalo.
Muchas veces oramos, pero no dejamos espacio para que Dios nos hable. Queremos respuestas instantáneas, pero no aprendemos a quedarnos en silencio para escuchar su voz. Aquí hay una gran enseñanza para tu vida. El poder de la oración no está solo en lo que dices, sino en lo que escuchas. Jesús pasaba noches enteras en oración, pero ¿crees que hablaba sin parar todo ese tiempo? No, Jesús también guardaba silencio, porque en el silencio Dios revela secretos. Si sientes que tu vida espiritual está seca, si sientes que oras, pero no ves respuestas, si sientes que tu conexión con Dios se ha debilitado, tal vez no necesitas hablar más, tal vez necesitas aprender a escuchar. Muchos buscan a Dios en lo espectacular, en milagros, en señales visibles, pero olvidan que la voz de Dios es como un susurro y solo se oye en el silencio. Cuando Elías buscó a Dios, él no estaba en el ruido, el profeta. Elías estaba huyendo, asustado, desesperado, buscaba una señal de Dios. Y entonces ocurrió algo impactante. Vino un viento poderoso y fuerte que rompía los montes y quebraba las peñas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. 1. Reyes 19, 11, 12. Dios no estaba en el estruendo, sino en el silencio. Y cuando Elías escuchó ese susurro, supo que era Dios hablándole. ¿Estás buscando a Dios en el ruido, en señales espectaculares, en respuestas inmediatas? Tal vez Dios está esperándote en el silencio, porque es ahí donde Él revela su voluntad. El desafío del silencio en la oración. Hoy te invito a hacer algo diferente. Cuando ores, no solo hables. Escucha, haz silencio por unos minutos. Apaga el ruido. Cierra la puerta de tu cuarto, pero también la puerta de tu mente a las distracciones. Y di, Señor, háblame. Estoy aquí en silencio esperando tu voz, y Él te hablará. Tal vez no con una voz audible, pero sí con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy aprende lo que Jesús enseñó. Dios está en el silencio, y si aprendes a escucharlo allí, nunca más volverás a sentirte perdido. El silencio como señal de sabiduría. Cuando hablar no es la mejor opción en muchas ocasiones, Jesús enseñó con palabras. Sus parábolas y discursos han cambiado vidas durante siglos. Pero hubo momentos en los que Jesús nos mostró que el silencio es más poderoso que cualquier argumento. La Biblia nos advierte sobre el peligro de hablar demasiado. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 17:28. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que luego te arrepentiste? ¿Cuántas discusiones podrías haber evitado con solo guardar silencio? Jesús nos enseñó que no todas las palabras son necesarias. Cuando los fariseos y escribas lo atacaban con preguntas tramposas, él no caía en sus juegos. Cuando trajeron ante él a la mujer sorprendida en adulterio, esperando que dijera algo para acusarlo, Jesús no respondió de inmediato. Pero Jesús, inclinándose, escribía en tierra con el dedo como si no los oyera. Juan 8:6. Jesús guardó silencio. No discutió, no cayó en provocaciones. Esperó el momento exacto para hablar. Y cuando finalmente rompió su silencio, sus palabras desarmaron a sus enemigos por completo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Unas pocas palabras en el momento correcto fueron más poderosas que 1000 argumentos. Aquí hay una lección para tu vida. No necesitas ganar todas las discusiones. No necesitas defenderte de cada crítica. No necesitas reaccionar a cada provocación.
A veces, el silencio es la mejor respuesta. El enemigo quiere que te enredes en palabras inútiles, en discusiones sin propósito, en conflictos sin sentido. Pero Jesús nos mostró que la sabiduría está en saber cuándo hablar y cuándo callar. Hablar menos, escuchar más. La Biblia dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. ¿Cuántas veces has respondido con ira y luego te has arrepentido? ¿Cuántas veces has hablado sin pensar y has causado dolor? Jesús nos enseña que no necesitamos llenar cada momento con palabras. Hay poder en el silencio. Si hoy te encuentras en una situación difícil, antes de hablar, ora antes de responder a una crítica, piensa. Antes de dejar que la emoción te haga decir algo impulsivo, calla. Porque a veces el silencio es la muestra más grande de sabiduría y madurez. Jesús no usó su boca para discutir, usó su vida para demostrar la verdad. Haz lo mismo, que tus acciones hablen más que tus palabras, porque el verdadero poder no está en hablar mucho, sino en hablar con sabiduría. Y si no es el momento de hablar, guarda silencio, porque en el silencio Dios también obra. El silencio en la espera. Cuando Dios trabaja en lo oculto, uno de los momentos más difíciles en la vida de un creyente es cuando Dios parece estar en silencio. Oramos, clamamos, pedimos respuestas y no escuchamos nada. Nos desesperamos, pensamos que Dios nos ha olvidado, que no nos oye. Pero escucha esto, el silencio de Dios no es su ausencia, es su preparación. Dios trabaja en lo oculto, en lo invisible, en lo que no podemos ver. Piénsalo bien. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. 4 siglos sin profetas, sin revelaciones, sin señales evidentes. Pero Dios no estaba ausente. En ese silencio, Dios estaba preparando el camino para el Mesías. Cuando parece que Dios no está haciendo nada en tu vida, en realidad está preparando algo grande. Aquí hay una enseñanza poderosa. No todo lo que Dios hace es visible de inmediato. A veces, el silencio es la evidencia de que Dios está obrando en lo secreto. Cuando no ves respuestas, Dios está acomodando todo en su tiempo perfecto. Ejemplo, José y el silencio en la cárcel. José, el hijo de Jacob, recibió un sueño profético. Sería un gran líder, Dios lo exaltaría, pero antes de ver la promesa cumplida, experimentó el silencio de Dios de la manera más dolorosa. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, olvidado en la cárcel, años y años de silencio. ¿Dios lo había abandonado? No. Dios estaba preparando el camino para llevarlo al trono de Egipto. Si José no hubiera pasado por el silencio de la espera, nunca habría llegado a su propósito. ¿Y qué hay de ti? Tal vez hoy te sientes como José en la cárcel. Has orado, pero Dios no responde. Tienes promesas, pero aún no las ves cumplidas. Sientes que todo está detenido, que nada avanza. Pero escucha esto, Dios no se ha olvidado de ti. Si estás en un tiempo de silencio, confía. Dios está obrando en lo invisible. Él está alineando todo para el momento exacto en que su propósito se cumplirá en tu vida. José esperó años en el silencio, pero cuando Dios lo exaltó, todo cambió en un solo día. Hoy Dios te dice, no desesperes en la espera. Estoy trabajando aunque no lo veas, porque después del silencio, siempre viene el cumplimiento de la promesa. El silencio de María. Cuando confiar en Dios es más importante que entenderlo todo. Cuando el ángel Gabriel se apareció a María y le anunció que concebiría al Salvador del mundo, su vida cambió para siempre. Entonces María dijo, «He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra».
Lucas 1:38. María no pidió explicaciones, no exigió pruebas, no dudó ni discutió, solo creyó y guardó silencio. A lo largo de su vida, María enfrentó muchas cosas que no entendía. Fue madre siendo virgen. Tuvo que huir a Egipto con su hijo pequeño. Vio a Jesús crecer sin revelar su divinidad. Lo vio ser rechazado, perseguido y finalmente crucificado. Y en todo eso, ella guardó las palabras en su corazón. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Aquí hay una enseñanza poderosa para tu vida. No siempre entenderás lo que Dios está haciendo, pero puedes confiar en Él. María no tenía todas las respuestas, pero en lugar de dudar, se aferró a la promesa de Dios. Hay momentos en la vida en los que Dios permite situaciones que no comprendemos. Nos preguntamos, ¿por qué esto me está pasando? ¿Por qué Dios permitió esta prueba? ¿Por qué no veo la respuesta que esperaba? Pero hoy Dios te dice, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. Si María, una joven humilde, pudo confiar en Dios sin ver todo el cuadro completo, entonces tú también puedes. Cuando Dios parece en silencio, Él sigue obrando. No busques todas las respuestas de inmediato. Guarda la promesa en tu corazón y sigue adelante en fe, porque al final Dios cumplirá lo que prometió. El silencio en la tumba, cuando parece que todo está perdido, pero Dios aún tiene la última palabra. Después de la crucifixión, el mundo entero quedó en silencio. Jesús había sido entregado, golpeado, crucificado. Sus últimas palabras resonaron en el aire. Consumado es. Juan 19:30. Los cielos no tronaron. No hubo una voz divina rompiendo la angustia de la multitud. Solo un gran vacío. Jesús murió. Su cuerpo sin vida fue envuelto en lienzos y colocado en una tumba fría y oscura. Una piedra enorme selló la entrada, y el mundo pareció detenerse. Los discípulos estaban devastados. Ellos habían dejado todo por seguir a Jesús. Creyeron en Él, lo vieron hacer milagros, caminar sobre el agua, calmar tormentas con una palabra. Habían puesto su esperanza en Él y ahora estaba muerto. El sábado fue el día más largo de sus vidas, un día de silencio absoluto. No había señales, no había revelaciones, solo miedo, confusión y angustia. Pedro, el mismo que prometió nunca abandonarlo, lo había negado 3 veces. Juan, el discípulo amado, lloraba sin entender lo que había pasado. Tomás, incrédulo, se refugiaba en su dolor, pensando que todo había sido una mentira. Y Dios estaba en silencio. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez has sentido que todo por lo que oraste ha muerto? ¿Has llegado a un punto en tu vida donde parece que ya no hay solución? ¿Sientes que Dios está en silencio y que la promesa que Él te dio ha quedado enterrada? Ese sábado de silencio no fue el final. Dios sigue trabajando, incluso en el silencio. Para los discípulos, todo había terminado. Pero lo que ellos no sabían era que mientras el mundo lloraba, Dios estaba cumpliendo su propósito en lo invisible. Jesús no estaba inactivo. En el silencio de la tumba, Él estaba conquistando la muerte. Mientras ellos pensaban que todo estaba perdido, el plan de redención estaba en marcha. Dios no les habló ese sábado, porque estaba a punto de hablar con poder el domingo, y cuando el tercer día llegó, el silencio fue roto, un estruendo sacudió la tierra. Los soldados que custodiaban la tumba cayeron como muertos, y la piedra fue removida. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Lucas 24:5-6. La tumba estaba vacía. Lo que hoy parece muerto, Dios lo puede resucitar.
Aquí hay una gran enseñanza para tu vida. Tal vez hoy te sientes como los discípulos en ese sábado de silencio. Has orado, pero no ves respuestas. Creíste en una promesa, pero todo parece estar muerto. Has llorado, has esperado, pero solo ves oscuridad. Dios está en silencio, pero eso no significa que no esté obrando. Tu silencio de hoy es la preparación para la gloria que vendrá. Jesús estuvo en la tumba por 3 días, pero al tercer día la tumba no pudo retenerlo. Y si el poder de Dios fue suficiente para levantar a Cristo de la muerte, también es suficiente para levantar lo que parece muerto en tu vida. Tus sueños no han muerto. Tu llamado no ha muerto. Tu esperanza no ha muerto. Tal vez Dios solo está permitiendo un tiempo de silencio para que, cuando el milagro suceda, su gloria sea evidente. Cuando Dios está en silencio, la fe es probada. Los discípulos tuvieron que atravesar el sábado de silencio. No había ninguna garantía visible de que Jesús volvería. Ellos solo tenían su palabra. ¿Y qué hizo Jesús antes de morir? Les dijo que resucitaría. Les dio la promesa, pero no les dio detalles sobre cómo o cuándo. Ellos solo tenían 2 opciones: creer en su palabra y esperar, rendirse ante el silencio y perder la fe. Hoy tú también tienes una promesa de Dios, pero antes de la resurrección siempre viene el tiempo de espera. Ese tiempo puede ser difícil, puede ser un sábado de silencio, pero la resurrección siempre llega. No dejes que el silencio te haga dudar de lo que Dios te prometió. Si Dios ha hablado sobre tu vida, Él cumplirá su palabra. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en el tiempo perfecto, la piedra será removida y lo que parecía muerto volverá a la vida. No pierdas la fe en el silencio. Si hoy sientes que Dios está callado, si sientes que tu vida está en una tumba, quiero decirte algo. El silencio de Dios no significa su ausencia. Dios no ha terminado su obra en ti. Lo que hoy parece tu final puede ser el prólogo de tu mayor testimonio, porque el mismo Dios que resucitó a Jesús tiene el poder para levantarte a ti también. Así que espera. El tercer día se acerca, y cuando llegue, Dios romperá el silencio con gloria. Tu tumba no es tu destino final. La resurrección viene en camino. El silencio antes del derramamiento del Espíritu Santo. La espera que precede al avivamiento. Después de la resurrección, Jesús pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos y enseñándoles sobre el reino de Dios. Pero antes de ascender al cielo, les dio una instrucción clara: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Hechos 1:4. Jesús les prometió que recibirían el poder del Espíritu Santo, pero no les dijo cuándo. Así que los discípulos tuvieron que esperar. Jesús ascendió al cielo y ellos quedaron en la tierra, sin señales visibles, sin saber cuánto tiempo tomaría la promesa en cumplirse. Y otra vez, Dios guardó silencio. Por 10 días enteros, los discípulos oraron en el aposento alto. No sabían el momento exacto en que sucedería. No tenían ninguna garantía visible. Solo tenían la palabra de Jesús. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has estado en un período de espera sin señales, solo con la promesa de Dios? La Biblia no dice que durante esos 10 días hubo milagros, visiones o revelaciones. Solo hubo oración y silencio, pero cuando llegó el día exacto, el cielo se abrió. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:2. El Espíritu Santo descendió con poder. Las lenguas de fuego aparecieron sobre cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pedro predicó con autoridad y 3,000 personas fueron salvas ese mismo día.
Todo cambió en un instante, pero antes de ese derramamiento hubo un tiempo de silencio y espera. Aquí hay una gran enseñanza para tu vida. A veces queremos que Dios nos llene de inmediato, que nos hable rápido, que nos responda sin demora. Pero el avivamiento siempre es precedido por un tiempo de espera. Dios prueba los corazones en el silencio. Quiere ver quién está dispuesto a orar, a buscar, a perseverar aunque no haya señales visibles. Los discípulos pudieron haberse rendido. Podrían haber dicho: esto no está funcionando. Llevamos días esperando y nada ha pasado. Pero no lo hicieron. Siguieron creyendo, siguieron orando, siguieron esperando, y cuando llegó el momento exacto, Dios rompió el silencio con fuego del cielo. Tu avivamiento está en camino. Tal vez hoy sientes que Dios te ha prometido algo, pero aún no lo ves. Tal vez estás en tu aposento alto, esperando una respuesta, y todo lo que escuchas es silencio. No te rindas, porque cuando Dios responde, lo hace de una manera que cambia todo en un solo momento. Los discípulos no sabían cuándo el Espíritu Santo llegaría, pero sabían que Dios cumple su palabra, y por eso esperaron en fe. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? Si Dios te prometió algo, no te desesperes en la espera, porque en el momento exacto, el cielo se abrirá y su gloria descenderá sobre tu vida. Dios nunca llega tarde, y cuando Él decide hablar, su voz cambia todo. El silencio y la obediencia. Cuando actuar en fe es más importante que entenderlo todo, la Biblia está llena de historias de personas que no entendieron completamente lo que Dios les pedía, pero obedecieron en silencio y vieron milagros. Uno de los mejores ejemplos de esto es Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Dios no le dio detalles, no le dijo cuánto tiempo duraría el viaje, no le mostró un mapa con la ruta exacta, no le explicó cada paso del proceso. Solo le dijo que saliera, y Abraham obedeció, sin preguntas, sin dudar, sin exigir una garantía, y porque confió en la palabra de Dios y no en lo que veía, se convirtió en el padre de la fe. Aquí hay una gran enseñanza para tu vida. A veces queremos entender todo antes de obedecer. Queremos que Dios nos explique cada detalle antes de dar un paso de fe. Pero Dios no trabaja así. Él nos pide obediencia, incluso cuando todo parece incierto. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, el mayor momento de prueba en la vida de Abraham ocurrió cuando Dios le pidió lo impensable. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Imagínalo. Isaac era la promesa de Dios hecha realidad. Abraham y Sara esperaron años por él, y ahora Dios le pedía que lo entregara. Pero aquí hay un detalle impactante en la historia. Abraham no discutió con Dios, no cuestionó, no pidió explicaciones, simplemente obedeció. Se levantó temprano en la mañana, tomó a su hijo, preparó la leña y emprendió el camino en silencio. Por 3 días caminó sin saber cómo Dios resolvería la situación, pero siguió adelante, y en el momento exacto, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios rompió el silencio. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Génesis 22:11-12. Cuando Abraham levantó la vista, vio un carnero atrapado en un arbusto. Dios ya había provisto un sacrificio. El milagro ya estaba preparado. Abraham solo tenía que obedecer, incluso sin entender. ¿Y qué hay de ti? Tal vez Dios te está pidiendo que camines en fe sin explicarte cada detalle.
Tal vez sientes que Dios está en silencio, pero es porque está probando tu obediencia. Si Abraham hubiera esperado entender todo antes de actuar, nunca habría visto la provisión de Dios. Pero porque obedeció en el silencio, se convirtió en el padre de una nación. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios sin exigir respuestas inmediatas? Cuando Dios te dice que sigas adelante, aunque no veas el camino claro. Cuando Dios te pide que dejes algo atrás, aunque no entiendas por qué. Cuando Dios parece estar en silencio, pero sabes en tu corazón lo que debes hacer. Si confías en Dios más de lo que confías en tus propias emociones, verás su gloria. A veces, la fe más grande se demuestra en el silencio de la obediencia. Dios ya ha preparado el carnero. Él ya ha provisto lo que necesitas, pero solo lo verás cuando obedezcas en fe. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Eres una de las pocas personas que han permanecido hasta el final de este estudio. Esto significa que tu corazón anhela conocer más de Dios, que buscas respuestas más profundas, que no te conformas con una fe superficial. Hoy has aprendido algo que muchas personas nunca descubren. El silencio no es ausencia de Dios, es parte de su proceso. Dios habla en el silencio. Habló a Jesús en el desierto. Habló a los discípulos después de la espera en el aposento alto. Habló a Abraham cuando demostró su fe sin exigir explicaciones. Y hoy quiere hablarte a ti. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? Deja de temer al silencio de Dios. Cuando parece que Él no está hablando, Él está obrando. Aprende a escuchar en lo secreto. No llenes cada momento de ruido. Tómate tiempo para estar en su presencia en silencio. Confía, aunque no entiendas todo. Dios no te dará todos los detalles de inmediato, pero te guiará paso a paso. Obedece, incluso cuando Dios guarda silencio. A veces, la fe más grande se demuestra cuando seguimos adelante sin ver todo el panorama. Tienes dos opciones ahora mismo: dejar que este mensaje sea solo una enseñanza más, tomarlo en serio y empezar a vivirlo. Si has entendido lo que Dios te ha hablado hoy, quiero que comentes aquí abajo: Señor, confío en ti, incluso en el silencio. No es solo una frase, es una declaración de fe. Es un acto de rendición total a Dios, mostrando que aunque no escuches su voz todo el tiempo, seguirás creyendo en Él. Antes de irte, haz esto. Dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, YouTube lo muestra a más personas que necesitan esta palabra. Suscríbete al canal, porque si este mensaje tocó tu corazón, imagina lo que Dios hará en tu vida con cada enseñanza futura. Comparte este video, porque hay personas en tu vida que necesitan escuchar esto. Tal vez hoy Dios quiere usarte para llevarles esta palabra. Y por último, antes de cerrar este video, quédate en silencio por un momento. Cierra tus ojos, respira profundo y simplemente escucha. Tal vez Dios no te hable con palabras audibles, tal vez no haya una revelación inmediata, pero su paz llenará tu corazón. Y esa paz es la prueba de que Él está aquí. No apagues este video todavía. Permanece unos minutos más en este ambiente de presencia. Déjate envolver por la paz de Dios, porque aunque el mundo haga ruido, su voz siempre se revela en el silencio. Amén.